Evangelio de Lucas, capítulo 24. En esta tarde vamos a hablar un poquito de la historia de dos discípulos que no conocemos su nombre, pero que tuvieron un encuentro muy especial con Jesús. Dos discípulos que la palabra da a entender que volvían a su casa, volvían a Emaús, volvían a su vieja vida, después de lo que ellos creían había sido un fracaso. Así que vamos a empezar en el versículo 13 de Lucas capítulo 24. Dice: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. ¿Estáis todavía despiertos? ¿Sí? Si ves a alguien dormido a tu lado, le puedes tirar de la oreja de mi parte. Dices: con todo mi amor, todo mi cariño, en el nombre de Jesús, te tiro de la oreja para que no te pierdas esta maravillosa palabra que el Señor nos va a dar en esta noche. Amén. Y si con un tirón de orejas no es suficiente, una buena colleja siempre ayuda. Siempre ayuda. Pues Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Dar gracias, Señor, porque esa palabra sabemos que nos va a hablar, nos va a ministrar en esta noche. Queremos recibirla con fe y con gozo para que traiga fruto, al fruto abundante en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? En Proverbios 15:24 se compara la vida con un camino. Dice: el camino de la vida es para el sabio, hacia arriba, para poder escapar así del Seol. Para los sabios, la vida es un camino que nos lleva hacia el cielo y nos aleja cada vez más del infierno. Transitamos por él
intentando alcanzar un destino, y nuestro destino es nuestra morada celestial, nuestro verdadero hogar. Y es un camino, creo yo, apasionante. Yo no sé cómo es tu vida, pero la mía de aburrido no tiene nada. Mi vida no tiene nada, absolutamente nada de aburrido. Es apasionante y nos presenta desafíos, desafíos constantes que ponen a prueba nuestra fe. Tu vida, como la mía, es un camino que está lleno de momentos buenos, pero también de momentos malos. Está llena de momentos alegres y de momentos tristes. De momentos donde parece que todo va sobre ruedas, vamos subidos ahí sobre la cresta de la ola, pero hay otros momentos donde todo se hace muy cuesta arriba. Y uno de estos momentos cuesta arriba era el que estaban viviendo estos dos discípulos. Amén. Vamos, ya puedes quitar la música, hijo. Gracias. Se me había olvidado que tenía ahí el piano de fondo. Que lo he visto así con las manos levantadas adorando. Digo, ¿este qué hace? Digo, estaba con la música. Estos dos hombres estaban viviendo un momento cuesta arriba. Estaban viviendo un momento difícil, extremadamente difícil en sus vidas. Hasta que alguien se les aparece en el camino. Hasta que alguien se aparece y conforta sus corazones. Una vez más Jesús apareció en el camino de sus discípulos y lo cambió todo. Y lo que yo quiero decirte en esta noche es que sea que vayas cuesta arriba o que vayas y cuesta abajo, el Señor quiere aparecerse en tu camino. El Señor una vez más quiere intervenir en tu camino. El Señor una vez más quiere cambiar esa cara de tristeza, quiere cambiar esa cara de apatía, esa cara de pereza, esa cara de indiferencia, esa cara de dolor. Quiere cambiar tu corazón y ponerte el corazón que realmente tiene para ti, que es un corazón de gozo, de alegría y de esperanza. Porque Jesús lo cambia todo. Lo hemos leído al principio del culto. Lo hemos leído. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Así que, chicos, dejar a Chari y a Juan Marcos juntos. Y vio Dios que todo lo que hizo era bueno. Amén. Era bueno. Era bueno. Y yo quiero recordarte en esta tarde que todo lo que Dios hace es bueno. Así que todo lo que estás pasando en tu vida, te parezca o no, es bueno. Lo entiendas o no, es bueno. Porque si somos hijos de Dios y su voluntad es perfecta en nuestras vidas, aún cometiendo errores que Él permite para que aprendamos, todo es bueno y todo ayuda para bien a los que amamos a Dios. Amén. Eso es la fe de un hijo de Dios. Eso es la fe de aquellos que hemos puesto y depositado toda nuestra confianza, nuestra esperanza en el Señor. Da igual que la circunstancia sea muy difícil. Da igual que la situación sea complicada. Da igual que la persona o personas que tengas a tu alrededor te parezcan insoportables. Da igual que tu necesidad te parezca demasiado grande. Dios lo está permitiendo con un propósito en tu vida. Cambiar la situación, transformar a los que son insoportables y a través de ello cambiarte a ti. Amén. Ahora bien, ¿cuál era la causa de la tristeza de estos dos discípulos? Bueno, volvían de Jerusalén, caminaban hacia Emaús, dice que estaba como unos 60 estadios, estaba a unos 12-13 kilómetros y nos dice que estaban tristes, estaban abatidos, su esperanza se había desvanecido. Ellos en algún momento de sus vidas habían creído en Jesús, habían visto en Jesús al Mesías prometido de Israel que habría de liberar a Israel de sus pecados y además también de los romanos. Pero hacía 3 días que había sido crucificado y ya estaba muerto. Y su esperanza había sido crucificada y muerta junto con él. Así que yo me imagino que estaban, además de tristes, estaban confundidos. ¿Cómo es que todo eso que Jesús nos había dicho, ese reino venidero del cual nos había hablado, esa gloria que el Padre le había dado, que él confesaba que iba a recibir de nuevo, ¿dónde está? Jesús está en la tumba. Tal era su desesperanza, que estaban volviendo a su pueblo y estaban volviendo a sus quehaceres. Estaban volviendo a su vieja vida. Estaban volviendo a lo que eran antes de conocer a Jesús. ¿Sabéis? Esta es una experiencia común a todos los creyentes y por causas muy distintas. Quizás un empresario
Un comerciante, alguien que tiene negocio, de repente pierde todo su capital. El negocio se va a pique, lo pierde todo, pierde su esperanza, la esperanza de su ganancia. Quizás un amigo es traicionado, se siente burlado, engañado por su mejor amigo, por alguien a quien ama. Quizás una mujer está viendo su hogar destruido y destrozado por los vicios o por la infidelidad de su marido o viceversa. Quizás unos padres que sepultan a un hijo en quien tenían puestas todas sus esperanzas y quien era su orgullo, era su ojito derecho, ¿verdad? Situaciones que se escapan de nuestro control, situaciones que son demasiado grandes para nosotros y que nos confunden. Quizás planes fracasados. ¿Cuántos no hemos fracasado en nuestros planes alguna vez? Todos. En la vida se pierde más que se gana. Lo bueno es que con Jesús lo que se gana es para siempre. Muchas veces nos fijamos en gente, personas que han llegado lejos en su vida, quizás científicos, quizás escritores, personas de renombre, deportistas. Y si tú les preguntas, dices, no te fijes en la poquita gloria que tengo en este momento. He perdido muchas más veces en mi vida de las que he ganado. Y es por medio de ese fracaso que he llegado a donde estoy ahora. Porque de los errores se aprende también, ¿verdad? Derrotas inesperadas y a veces injustas en la vida. Todos, absolutamente todos. Quizá los más jóvenes todavía no, pero os llegará la hora. Hemos visto esfumarse la esperanza de algo por lo que hemos luchado mucho. Todos hemos visto en algún momento arruinarse alguna de las obras, de las cosas en las que más tiempo y esfuerzo y recursos hemos invertido. Todos en algún momento hemos pasado por esas situaciones. Y quizás, como estos hombres, el desaliento sea tan grande, el desánimo sea tan grande, que estemos pensando en volver a Emaús. Estemos pensando en decir, mira, yo lo dejo. Yo no sigo luchando. Yo no quiero seguir. Yo estoy demasiado cansado, no vale la pena luchar. Bueno, si piensas eso, déjame decirte que el problema no está en el problema eres tú. Porque con Cristo todo es posible. ¿Amén? Con el Señor todo es posible. Con el Señor todo, absolutamente todo es posible. Así que un hijo o una hija de Dios que se rinde, el problema es él, es ella. Porque con Cristo no tenemos excusa ni motivo para rendirnos jamás, porque sabemos que Él ya ha vencido y nosotros vencemos con Él. Amén. Pero fijaros, estos hombres habían perdido su esperanza, volvían a casa y de repente alguien se les aparece. Un extraño, alguien a quien no conocen o no reconocen, se les aparece y les pregunta. Algo no muy común entre los judíos, porque los judíos tenían por costumbre, además les decía, cuando vayas por tu camino no te pares, no saludes, llega hasta donde tienes que ir y haz lo que tienes que hacer. Pero alguien, un desconocido, les pregunta, ¿qué habláis? ¿Qué decís? ¿De qué estáis hablando? Sabemos que ese desconocido era alguien muy conocido para ellos y para nosotros, era Jesús. Amén. Era Jesús. Así que yo quiero decirte en esta tarde que si te encuentras, quizás no yendo a Emaús, pero pensando en volver a Emaús, o de camino a Emaús, en ese camino de desesperanza, en ese camino cuesta arriba, en ese camino donde lo ves todo muy oscuro, déjame decirte que el problema no es Emaús, el problema no es la desesperanza, el problema es que has dejado de mirar a la persona indicada. Has dejado de mirar a Jesús. Has dejado de creer en sus promesas y has empezado a mirarte a ti mismo y a lo que puedes y no puedes hacer con tus propios recursos. Pero déjame decirte también que Jesús no te abandona y que Jesús te sale al encuentro en esta noche. Y yo no sé tú, pero yo he descubierto que Jesús es el compañero más maravilloso que se puede tener en un viaje. Jesús es el mejor compañero de viaje. Antes de ser crucificado, Jesús les había enseñado acerca de todo lo que le era necesario padecer. Les había dicho en diferentes ocasiones, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, es necesario que el Hijo del Hombre muera y resucite. Pero, por cuanto vemos aquí, no se habían enterado de nada. Y eso me recuerda a mi vida y a tu vida. ¿Cuántas veces el Señor nos ha prometido y nos ha dicho y redicho que con Él nada nos va a faltar? ¿Cuántas veces el Señor nos ha recordado que nos ama, que Él es nuestra fortaleza, como hemos cantado hoy? ¿Cuántas veces el Señor nos ha recordado que Él es nuestro proveedor? ¿Cuántas veces el Señor nos ha recordado que en sus manos, en sus brazos estamos seguros? ¿Y cuántas veces nos hemos olvidado? ¿Cuántas veces hemos dicho,
Ay, qué solito estoy, qué pobrecito soy, cuántos problemas tengo, ay, que nadie me quiere, ay, que nadie me cuida, ay, que nadie me llama, ay, que. ¿Cuántas veces lo hemos hecho, hermanos? Lo hacemos constantemente. Y nos pasa como estos discípulos. Hemos visto la gloria de Dios y constantemente miramos a nuestras miserias. Hemos visto la gloria de Jesús manifestada en nuestras vidas, pero volvemos constantemente a mirar lo pequeñitos y pobrecitos y lo naditos que somos. La cuestión es, ¿estás reconociendo a Jesús en tu camino? ¿Estás reconociendo a Jesús en tu camino? Porque quiero recordarte una cosa, Jesús nunca se ha alejado de ti ni un solo instante. Ni un solo momento. Jesús no ha dejado de ser fiel ni un solo momento, hermano, hermana. Jesús no ha dejado de ser bueno nunca. Él es siempre fiel, Él es siempre bueno. Entonces, ¿por qué te quejas? Entonces, ¿por qué caminas por la vida como un alma en pena? Y te digo a ti, me lo digo a mí, estoy hablando a un espejo. ¿Por qué caminamos muchas veces con un alma en pena? Como si fuéramos unos pobres desarrapados, quejándonos, murmurando contra Dios y contra los demás, echándole la culpa de nuestros problemas, no mirando a Jesús, no reconociendo a Jesús, caminando junto a nosotros en el camino? Déjame recordarte otra cosa, mi amado hermano. La vida cristiana es una vida completamente diferente a la vida de los demás, porque no se centra en el ser humano, la vida cristiana se centra en Dios. Y por lo tanto, solamente puede vivirse en victoria, en éxito y en satisfacción plena cuando Dios es el centro, cuando Jesús es el centro, cuando Jesús es el centro de tus pensamientos, cuando Jesús es el centro de tus conversaciones, cuando Jesús es el centro de tus motivaciones. De otra manera estamos viviendo una paranoia, estamos viviendo algo así como una bipolaridad. Estamos viviendo como un pie aquí y otro allá. Un pensamiento aquí y otro pensamiento allá. Y eso, hermanos, es agotador, es agotador. Estos hombres, lo que da a entender el texto es que estaban agotados. Estaban agotados y deprimidos de tanto darle vueltas a la cabeza. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y ahora qué ha pasado? ¿Y qué va a ser de nosotros? ¿Y Jesús nos ha defraudado? Sencillamente porque no entendían a Dios. Y déjame recordarte también esto, algo que repito a menudo. No intentes entender a Dios. Eres demasiado humano. Eres demasiado pequeño. Eres demasiado limitado. No eres tonto. Sencillamente Él es Dios y nosotros somos seres humanos. No tenemos que entender a Dios. Es una estupidez intentar entender a Dios. Es de necios. Es agotador. Lo maravilloso es creer a Dios. Y creerle y ya está. Como mi hijo me cree cuando le digo y le prometo que voy a hacer algo, él me cree. ¿Por qué? Porque soy su padre. Y su padre le ha demostrado en los 9 años que tiene de vida que puede confiar en él. Pues si su padre, siendo humano, como tú eres un padre humano y eres malo como yo soy malo muchas veces, y débil y frágil y faltas a tu palabra como yo a veces lo hago sin querer, pero lo hago con mis hijos. Si aún así nuestros hijos confían en nosotros, ¿cómo no vamos a confiar nosotros en nuestro Padre Celestial? ¿Cómo no vamos a confiar en Él? Que nunca falla. No habían entendido el mensaje de Jesús. Y cuando ocurrió lo que ocurrió, lo que tenía que ocurrir, que el Cristo fuese crucificado en expiación por los pecados de la humanidad, ellos se vinieron abajo. Ellos se vinieron abajo. Y esto, hermanos, es un reflejo de nuestra realidad. Nuestras vidas muchas veces son como una montaña rusa. Arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. ¡Basta! ¡Basta! No es esa la vida que Cristo ha diseñado para nosotros. No es esa. Hermanos, conozco a gente mucho más pobre que nosotros, mucho más feliz que nosotros. Conozco a gente y a personas mucho más necesitadas que tú, con muchos más problemas que tú, con muchas más carencias que tú, mucho más feliz y realizado en la vida que tú. Sencillamente porque Jesús lo es todo para ellos y los demás le da igual.
Porque Jesús lo es todo para ellos. Porque reconocen a Jesús en su camino todo el tiempo. Y no pierden el tiempo quejándose contra Dios ni contra nadie. Porque han descubierto que Jesús nunca falla. Que Jesús nunca falla. Y es que esto nos recuerda algunos aspectos del amor de Jesús. Cuando Jesús se acerca al camino y se une a la conversación, cuando Jesús se te acerca cada día y quiere caminar contigo en todo lo que haces, te recuerda que Él nunca nos menosprecia por nuestra debilidad. Jesús podría haber escuchado la conversación y haber dicho, menudo par de zoquetes, vaya par de mendrugos, no han entendido nada, no han entendido nada. Me voy a buscar a otros que tengan más fe. Me voy a buscar a otros que hayan entendido mejor mi mensaje después de 3 años y medio mostrándoles mi gloria y mi poder. No, no. Jesús no nos menosprecia por nuestra debilidad. Porque Jesús es Dios y Él sabe que somos frágiles. De hecho, el Espíritu de Dios inspiró al salmista en el Salmo 103 para escribir: el hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. El Espíritu de Jesús inspiró al salmista para escribir esas palabras. Él sabe que somos polvo, Él sabe que somos frágiles, pero nos ama. Nos ama porque murió por nosotros. Nos ama. Ahora bien, Él también nos reprende. Porque fijaros, lo que dice en el versículo 25. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y sabes, hermano, hermana, esa palabra es aplicable para ti y para mí. Insensatos. Somos unos insensatos cuando no creemos las palabras de Dios en la Biblia. Somos unos insensatos. Somos necios cuando no creemos las palabras del Señor en la Biblia, porque sus palabras son verdad y son vida. A veces lo aplicamos a los incrédulos, ¿verdad? Lo aplicamos a los que no han creído todavía en el Evangelio y dicen, son unos necios, son unos paganos, son unos idólatras, no creen al Evangelio. Y nosotros que tenemos al Espíritu de Dios, nosotros que hemos sido salvos y redimidos, ¿cómo es que se nos olvida tan fácilmente que la palabra de Dios es la verdad y la única verdad? Porque somos tan insensatos. Ahora bien, yo en estas palabras de Jesús hacia los discípulos y hacia nosotros, yo no veo reproche, ni veo culpabilidad, ni condenación. No, veo mucho amor. Veo muchísimo amor. Veo amor de un padre hacia sus hijos. Y les veo un amor que les dice, sois unos insensatos, pero os vais a enterar. Voy a caminar con vosotros hasta que vuestros ojos sean abiertos. Amén. Y es que a Jesús, en segundo lugar, además de que no nos menosprecia por ser débiles, a Jesús le encanta, le agrada acompañarnos. Le agrada acompañarnos. Le gusta, le apasiona caminar con nosotros en este camino de la vida. Hemos sido creados por Dios para tener comunión con Él y a Jesús le encanta estar a nuestro lado. Además, dice la Biblia que Él siempre está del lado de los pobres. Cuando Él está citando al profeta Isaías y habla y les dice en la sinagoga, hoy se ha cumplido esta palabra. Yo he venido a anunciar el Evangelio, a libertar a los cautivos, a dar esperanza, a cuidar de los pobres. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los menesterosos. Jesús estaba siempre cerca de los más necesitados, de los quebrantados de corazón. Pero es que Jesús es Dios y Dios dice de sí mismo en Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Jesús está siempre al lado de los quebrantados, pero desecha a los altivos de corazón, desecha a los orgullosos, desecha a los que creen que están por encima de los demás, desecha a aquellos que no se humillan ante Dios y ante sus hermanos, desecha
y les quita el gozo de la salvación, ese gozo que David perdió. Muchas veces, mis amados hermanos, perdemos el gozo de la salvación. No porque Dios nos haya abandonado o porque ya no seamos salvos, sencillamente porque no vivimos con un espíritu quebrantado. Porque no vivimos humillados, permitiendo a Jesús caminar a nuestro lado, sino que caminamos nuestros propios caminos, caminamos bajo nuestras propias leyes, mirando a nuestros propios recursos y forma de hacer las cosas, y no permitimos a Jesús caminar a nuestro lado. Muchas veces, hermanos, no reconocemos que Jesús va caminando cerca nuestro, sencillamente porque no somos pobres. Tenemos demasiadas cosas. Tenemos demasiadas cosas. Meditábamos esta semana, los que venimos a la oración por la mañana, somos poquitos, yo sigo animando a la iglesia a que hagáis el esfuerzo de venir aquí a las 7 de la mañana. Dios nos bendice mucho y te da la oportunidad de bendecir a otros, orar por otros, interceder por otros, porque la oración no es solo para nosotros, sobre todo es para los demás. Así que yo te desafío y te animo a que hagas ese esfuerzo que vale la pena. El Señor nos hablaba en el Salmo 20, ella hablaba de que Dios escucha nuestra oración, de que el Señor responde a la oración, de que Dios está atento a la oración de sus hijos. Y hablaba en un momento el salmista y decía, porque ellos confían en carros y en caballos, pero nosotros en el nombre de Jehová nuestro Señor confiaremos. Creo que en tu vida y en mi vida hay demasiados carros y demasiados caballos. Hay demasiadas cosas en las que ponemos nuestra confianza. Hay demasiadas cosas que ocupan un lugar que no les corresponde. Hay demasiadas cosas que ocupan el trono de nuestro corazón. Por eso vivimos tristes. Por eso vivimos apagados muchas veces. Por eso vivimos desorientados. Por eso vivimos confundidos. Porque hay muchos ídolos. Un ídolo no es una virgen, un santo. Un ídolo es un Dios falso que ocupa un lugar que solo a Dios le corresponde. Y puede ser el dinero, puede ser el orgullo, puede ser la seguridad material, puede ser el materialismo, la superficialidad, puede ser cualquier cosa que ocupa un lugar que solamente Cristo puede y debe ocupar. Y que nos impide ver, mis amados, nos impide ver que Cristo está caminando junto a nosotros en el camino. Fijaros una cosa, ellos todavía no habían reconocido que era Jesús, pero estaban sintiéndose bien caminando con Jesús. A Jesús le encanta estar cerca. Además, le encanta y se interesa por nuestros problemas y preocupaciones. Él nos pregunta y quiere que le hablemos de aquello que nos carga, aquello que nos preocupa y que nos agobia. Él le preguntó, versículo 17, ¿de qué estáis hablando? ¿De qué cosas estáis hablando? ¿Qué es lo que os tiene tan entretenidos y a la vez tan cargados y tan preocupados? Y es más, fijaros que la visión que estos discípulos tenían de la situación era completamente errónea. Ellos lo veían todo con los ojos nublados. Pero aún así Jesús se interesa porque sabe que están hablando de Él. Al Señor le interesan nuestras conversaciones cuando estas son dignas de Él. Cuando son basura, pues lógicamente ni se acerca a nosotros. Pero cuando son dignas de Él, Él se acerca. ¿Y de qué estáis hablando? Y Él sabe muchas veces que las tonterías que decimos no tienen ni pie ni cabeza. Pero lo hacemos intentando buscar respuestas. Lo hacemos intentando buscar una conexión que nos haga comprender un poquito qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y Él le interesa, se interesa en ti y en mí. Aunque no siempre demos en el blanco, Él quiere estar a nuestro lado para ayudarnos a apuntar bien. Y entonces, una vez que Él nos pregunta y le explicamos como hicieron estos, el Señor nos habla. Y aquí es donde quería llegar, hermanos. Aquí es donde quería llegar. No hay nada, absolutamente nada en esta tierra, nada en esta vida que pueda traer paz, esperanza y seguridad plenas. ¿Amén? Puede ser el hombre o la mujer más rico en dinero del mundo. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Puedes tener el mejor empleo, la mejor empresa, puedes tener todas las comodidades y lujos que este mundo te pueda ofrecer. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. No tienes nada. Puedes ser alguien famoso, alguien muy querido, muy reconocido por los demás. Si no tienes a Cristo, no tenemos nada. No tenemos nada. Nada. Absolutamente nada. Y si no, pregúntale a los millones
miles de millonarios que hay por el mundo y cómo sus vidas están destrozadas, sus familias están rotas y dicen sentirse completamente solos. Os voy a poner un ejemplo que está muy en las noticias últimamente. Algunos, los que gusta el fútbol, conoceréis a un chico brasileño que se llama Neymar Jr. y el lío en el que se ha metido con una modelo. ¿Vale? Un lío que le puede traer la ruina. Y mi pregunta es, un chico que ha sido educado en un país cristiano, con valores cristianos, un chico que conoce el Evangelio, por lo menos de oídas lo conoce, un chico que tiene dinero suficiente como para no gastarlo en 10 o 15 o 20 vidas. Un chico que tiene una familia a su alrededor que lo cuida, que lo protege. Tiene fama, tiene reconocimiento, es bueno en lo que hace. Tiene el dinero por castigo. ¿Quién le manda a él meterse en el lío que se ha metido con esta chavala? ¿Quién le manda a él contactar con no sé quién que no conoce por las redes sociales para que pagarle un billete, meterse en un hotel y acabar pegándose? Supuestamente acabar violándola, nadie lo sabe y no sé si algún día lo sabremos. Sencillamente porque está vacío. Está vacío. Su corazón está vacío. Su corazón está completamente vacío. Puede tener fama, dinero, reconocimiento, todo, joyas, lujo, coches, casas, todo, y está vacío e intenta llenarlo con algo. Pero es que su ejemplo es el ejemplo de miles de personas. De miles de personas. Sencillamente porque escuchan a las voces equivocadas. Escuchan las voces equivocadas. Jesús estuvo escuchándoles y empezó en un momento de la narración a hablarles. Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Hermanos, lo único, y por eso Jesús es lo único que habla, lo único que trae vida, paz y esperanza y descanso y consuelo a nuestros corazones, son las palabras de Jesús escritas en la Biblia. Yo no sé qué es lo que tú te gustaría escuchar de Jesús cuando Él supuestamente te habla, pero déjame decirte, déjame recordarte, amado hermano, hermana, que Jesús nunca te va a decir nada que no esté en la Biblia. Porque Él es la palabra. Él es la palabra. Así que si necesitas algo en tu vida, vete a la Biblia, vete a la palabra, lee la palabra, escudriña la palabra, profundiza en la palabra, sumérgete en la palabra. Escucha la voz de Dios a través de su palabra, porque Dios no va a cambiar su forma de hablar, no va a cambiar su forma de comunicarse con el ser humano solamente porque ahora seamos muy modernos y solamente nos guste escuchar música y predicaciones guays que nos hagan sentir bien un ratito, pero después ¿qué? Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y lo que tú necesitas, lo que yo necesito, hermano, hermana, es solamente palabra de Dios en nuestras vidas. Palabra de Dios en nuestras vidas. Si hoy estás triste por una situación, puedes estar triste, pon tu carga, pon tu tristeza a los pies de Jesús y deja que Jesús te hable, pero mañana ya no tienes excusa para estar triste. Si Jesús te ha hablado, Jesús tiene que haber transformado tu vida. Si hoy estás cargado, trabajado y has venido a Jesús en humildad y quebrantamiento de corazón y Él te habla, Él te toca, mañana no puedes seguir igual. Porque aquí vemos que su vida empezó a cambiar desde el momento en que Dios les habló a través de la Biblia. A través de la palabra. Porque la palabra de Dios tiene poder en aquellos que oyen, solo en aquellos que escuchan. La palabra de Dios nos hace comprender sus planes, nos hace aplicar de forma práctica sus enseñanzas a nuestra vida y nos hace recordar que los planes de Dios nunca fallan. Ellos empezaron quizás a recordar que lo que Jesús les había dicho, por ahí quizás tenía sentido en lo que decía este hombre ahora. Empezando a hablar desde Moisés, pasando por los profetas, recordándole lo que dijo en Isaías 53 acerca del Mesías sufriente y en el Salmo 22. O sea que quizás no es tan descabellado lo que ha tenido lugar en Jerusalén hace 3 días. Quizás forma parte del plan de Dios. Hermano, hermana, el hecho de que tú no entiendas nada de lo que está pasando en tu vida no quiere decir que Dios esté fallando, quiere decir que no es tiempo de entender o que no estás queriendo entender.
pero dale tu voto de confianza una vez más al Señor y confía en Él, y confía en Él, confía en Él, porque Dios es digno de confianza. Amén. El Señor lo hizo con estos 2 discípulos y sigue queriéndolo hacer hoy también. Por eso dijo en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Y qué os recordará? Todo lo que yo os he dicho. Hermano, hermana, no hay nada nuevo bajo el cielo. No hay nada nuevo que inventar. No hay nada nuevo que inventar. ¿Qué pasa? Que el mundo hoy día nos distrae y nos bombardea y nos pone la cabeza loca y vamos corriendo de un lado para otro y para aquí, para allá y no paramos y nunca tenemos tiempo de nada y nunca tenemos tiempo para servir a Dios, nunca tenemos tiempo para dedicar tiempo a la oración, al estudio, nunca tenemos tiempo no tenemos tiempo para nada. Y luego estamos estresados y estamos agobiados y andamos con pastillitas para poder dormir durante la noche. Y Jesús sigue caminando junto a nosotros en el camino. Y Jesús sigue caminando a nuestro lado. España, ya lo he dicho en otra ocasión, es el país de Europa donde más ansiolíticos se consumen. Es decir, que somos el país donde más gente necia hay. Porque si conociésemos de verdad la palabra del Señor, no necesitaríamos nada para poder descansar y dormir bien. Si conociésemos de verdad las palabras de Dios para nuestra vida, viviríamos en quietud y en reposo. Viviríamos con paz en nuestros corazones, aún en el día más oscuro, en la tormenta más peligrosa. La cuestión es que preferimos seguir hablando unos con otros. Ay, pobrecito de mí, ay, ¿qué me va a pasar? Ay, es que no sé qué voy a hacer, ay, es que solito estoy. En lugar de dejar que Cristo nos hable. En vez de dejar a Cristo hablar en nuestras vidas. Yo lo he dicho muchas veces en estos casi 6 años que estoy con ustedes. A ustedes mi opinión personal no les importa nada. Ahora lo que yo diga de la palabra les importa y lo necesitan mucho. Lo necesitan mucho. Mucho. Mucho, hermanos. Porque como creyente, como hermano en la fe y como pastor, estoy cansado de ver montañas rusas en la vida de los creyentes. Y montañas rusas. Y como el Guadiana, aparecemos y desaparecemos, estamos y no estamos. Sencillamente porque no escuchamos la voz de Cristo. Y hacemos caso a muchas otras voces. Y entonces nos viene la ansiedad, nos viene el afán, nos viene la fatiga, nos vienen las pruebas, nos vienen las dificultades. Cuando Cristo nunca ha dejado de caminar a nuestro lado, amados hermanos. Él nunca nos ha soltado de la mano. Él nunca nos ha abandonado. Aun cuando nosotros le hemos dado la espalda, Él ha permanecido fiel. Amén. Es lo que dice la Biblia y es mi experiencia y seguro que también la tuya. Y voy concluyendo. Si te encuentras en este camino hacia Emaús o estás pensando tomar el camino de Emaús, ¿estás dispuesta y dispuesto a detenerte sabiendo que Jesús está a tu lado y decir, Jesús, entra en casa? Entra en casa, porque necesito que me hables. Necesito que me hables. Necesito escuchar tu voz. Porque solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Solo Jesús tiene palabras de paz. Solo Jesús tiene palabras de gozo. Solo Jesús tiene palabras que transforman el corazón, que transforman la mente, que dan esperanza, que dan vida. Y que dan felicidad. Solo, absolutamente, solo, y no me cansaré. Aunque esta fuera la única predicación que os vaya a soltar durante los próximos 30 años, lo haría sin ningún tipo de vergüenza. Solo Cristo, solo Jesús, solo el Señor Jesucristo. Es más que suficiente, es más que suficiente. ¿Qué es lo que te pasa para que no lo entiendas aquí, no lo entiendas aquí? Sencillamente que hay demasiados ídolos en tu mente y en tu corazón que no estás dispuesto a derribar todavía. Tranquilo, a paciencia no le gana nadie al Señor. A paciencia no le gana nadie, porque también es infinitamente paciente. ¿Y qué es lo que tiene que suceder en tu vida cuando Jesús te hable? Pues lo que les pasó a ellos, que su alma revivió. Su alma revivió. En el versículo 32 dice
que se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría el qué? Las Escrituras, las Escrituras. Es que no hay nada, absolutamente nada, que pueda hacer revivir tu alma sino solamente la palabra de Dios. Ni siquiera muchas y buenas predicaciones de grandes predicadores. No, solamente esto puede hacer que tu alma reviva, que tu mente sea sanada, que tus huesos sean vivificados. Solamente la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios. Pastor, eres un pesado, pues más pesado aún. Solamente la palabra de Dios. Y el Verbo, Jesucristo, palabra encarnada. Solamente Jesús. Solamente Jesús. Solamente Jesús. Solamente Jesús. Y solo Jesús. Y si estás creyendo otra cosa, el diablo te tiene engañada, te tiene engañado. Repréndelo en el nombre de Jesucristo. Hay que ser bien necio para escuchar al diablo en lugar de escuchar a Cristo. ¿Y cuántas veces lo hacemos? Estando en compañía de Jesús, su alma revivió. Comprendieron que aunque la derrota era aparente, no era sino un gran triunfo. Que la muerte de Jesús era el mayor triunfo que se había visto sobre la tierra. Había vencido al pecado y a Satanás. Y estaba a punto de vencer también, bueno, había vencido ya la muerte, lo estaban viendo porque estaba resucitado. Y dice que en ese momento su tristeza se transformó en gozo. Su tristeza se transformó en gozo. Hermanos, hermanas, yo estoy cansado, no de las personas, cansado de ver a hombres y mujeres de Dios como los que estamos aquí, siempre tristes, siempre quejándose, siempre murmurando, siempre lamentándose. Estoy cansado porque esa no es la vida que Cristo ganó por vosotros en la cruz del Gólgota. Jesús ganó una vida plena, una vida satisfecha, no exenta de dificultades y problemas. Sí, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, confiad, sed gozosos, estad felices, estad tranquilos, no os agobiéis, no os preocupéis. Yo he vencido al mundo. Deja de quejarte, deja de murmurar, deja de mirar siempre para otro lado, deja de apuntar al hermano y mírame solo a mí. Que si levantas tus manos sea para glorificarme, no para acusar a nadie. Que si abres tu boca sea para glorificarme a mí, no para hablar mal de nadie. Y que si abres tu corazón y tus oídos sea solamente a mi palabra y a nadie más, a nadie más, a nadie más, a nadie más. Y concluyo recordando y desvelando dos espíritus diabólicos que operan en este pueblo y que afectan a tu vida. Uno es el espíritu de materialismo y otro es el espíritu de murmuración. Y son dos espíritus diabólicos que te impiden vivir en la victoria que Jesús tiene para ti. Materialismo para que pongas toda tu esperanza en las cosas de aquí abajo. Y cuando no llegan, te vengas abajo y le eches la culpa a Dios de tu pobreza o tu necesidad. Y murmuración para que cuando no entiendas lo que Dios hace, ni cómo lo hace, ni por qué lo hace, murmures contra Dios y contra la iglesia, en lugar de dar gloria a Dios y proteger a la iglesia. Pero cuando estos dos hombres dejaron de quejarse, cuando estos dos hombres escucharon las palabras de Jesús, dejaron de quejarse. Y lo primero que la palabra hizo en ellos es lo que tiene que hacer en ti y en mí, avivar el fuego de la fe. Cuando escuchamos la palabra de Dios, nuestra fe aumenta. Cuando recibimos la palabra de Dios, nuestra fe aumenta, porque el Dios en quien hemos creído es el Dios de la Biblia, es el Dios de prodigios, es el Dios de lo imposible. Amén. Además, renueva nuestra esperanza en la fe que hemos depositado en Jesús. Cuando vemos la palabra, cuando escuchamos la palabra, cuando profundizamos en ella, nuestra esperanza renace y nuestra fe crece. Y además, cuando recibimos la palabra del Señor, recibimos también ánimo renovado para el trabajo y para la lucha que aún queda por delante. Fijaros lo que dice en el versículo 33. Y después ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos abría las Escrituras y levantándose, se fueron a Jerusalén. Ya no se quedaron ahí, ay, pobrecitos, que no se quedan. No, hay que volver y decir a todo el mundo que nos hemos encontrado con Jesús. Hay que ir, volver, hay que desandar el camino, hay que pegarse una buena paliza caminando porque ya el bus último ya había terminado, ya no llegaba. El metro estaba cerrado, había que volver pateando hasta Jerusalén y decirle a todo el mundo que Jesús estaba vivo.
Y aquí es donde se hace carne las palabras del salmista en el Salmo 92. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Amén. Salmo 23, 5. Tú unges mi cabeza con aceite. Tú unges mi cabeza con aceite. Hermanos, hermanas, estoy cansado de ver a creyentes siempre cansados. Siempre cansados. Siempre cansados. Siempre cansados. Y mi pregunta es, ¿en qué Cristo habéis creído? ¿En qué Jesús habéis creído? ¿En qué Dios habéis depositado vuestra confianza? Porque el mío es uno que renueva las fuerzas cada día. El mío es uno que renueva la esperanza cada día. El Cristo en quien yo he creído es un Cristo que cambia mi lamento en alegría, en danza, en gozo. Por eso insistimos, no podemos venir al culto. Es patético, hermanos. Eso demuestra un corazón que no conoce el corazón del Padre. Y no lo digo en sentido de burla ni con ironía, lo digo con indignación, porque venimos delante del Señor y tenemos una cara, y luego salimos ahí fuera y empezamos a hacer cualquier chorrada, con cualquier tontería, jiji, jaja, jeje, jaja, jojo. Y aquí no hay gozo, sencillamente porque no vivimos llenos de Dios. Porque estamos escuchando voces extrañas todo el tiempo. Y cuando llega la voz del Espíritu Santo estamos más perdidos que un pulpo en un garaje. Mis amados, no debe ser así. Jesús camina junto a ti en el camino y te quiere hablar palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna. Palabras que renueven tu fe, que renueven tu esperanza y que renueven tus fuerzas. Yo no sé tú, pero yo he sentido ese calor del que me hablan estos dos hermanos en muchas ocasiones. Leyendo la Biblia, en el culto de oración, en el tiempo de la alabanza, hablando con un hermano, reconociendo que Cristo estaba presente, reconociendo que Jesús estaba presente. ¿Sabéis por qué? Porque Cristo vive. Cristo vive y somos hijos de un Dios vivo. Somos hijos de un Dios vivo. Así que lo que el Señor nos invita esta noche es a buscar su comunión, a buscar su calor, a pensar en Él y solamente en Él, solamente en Él, solamente en Él. José, deja de mirarte a ti mismo, deja de mirar la situación que tienes. Mira a Jesús, mira a Jesús. Le va a hacer bien a tu mujer. No le ayuda a tu mujer que esté siempre mirándote a ti mismo. Le va a hacer bien a tu mujer. Llevas demasiados años en el Evangelio como para estar mirándote a ti mismo. Mira a Jesús. Mira a Jesús. Él no ha cambiado. Sigues siendo el cabeza de tu hogar. Y por lo tanto tienes una responsabilidad. ¿Estás triste? Pide oración. ¿Estás contento? Compártelo con los hermanos. Pero mira a Jesús. Te lo digo con todo el amor del Señor. Pero te lo digo para recordarte que el Cristo de la Biblia es el Cristo que te tiene ahí sentado. Y por algo será. No digo que sea su voluntad, pero si lo permite, por algo es. Aprovechalo, aprovecha la ocasión. Aprovéchala y mírale solo a Él. Hermano, hermana, ya basta, de verdad ya basta. Ya basta de mirar siempre hacia abajo y hacia el ombligo. Miremos al Maestro, miremos al Maestro, miremos al Maestro y solo al Maestro. Si problemas los va a haber siempre, dificultades también, si lo sabemos. Las enfermedades van a llegar. Sabemos que va a llegar, Jesús nos lo advierte, pero Él está con nosotros. Él está con nosotros. Él está con nosotros. Él está con nosotros. ¿Qué diferencia entre los hermanos que iban a Emaús y los hermanos que volvieron a Jerusalén? Dice que volvieron y se encontraron con los apóstoles. Y los apóstoles dijeron, oye, hemos escuchado que Jesús ha resucitado. Hay unas mujeres que deben estar medio majareta que dicen que han visto a Jesús. Y entonces ellos dicen, es verdad, nosotros hemos visto a Jesús también. ¿Cómo? Eran portadores de pena, eran portadores de sufrimiento, portadores de confusión. Y cuando Jesús se apareció a ellos, se convirtieron en portadores de buenas nuevas. El Cristo había resucitado. ¿Amén? Ese es nuestro mensaje, que el Cristo ha resucitado, que el Cristo ha resucitado. Amén. Y nosotros resucitaremos con Él también. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar y a pedir.